El perdedor Díaz-Canel se esconde tras una infantil pañoleta roja mientras se acerca el estallido social en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El tardocastrismo no convence ni vence, está agotado. La dictadura cubana ha vivido uno de sus fines de semana más dramáticos por el miedo a una sublevación popular, la improvisación constante en temas del Estado, como retirar y devolver credenciales a la agencia EFE en menos de un día, y la inmadurez crónica del presidente y títere castrista Díaz-Canel, que da órdenes de combate y se esconde en una pueril pañoleta roja. La imagen de Junior García Aguilera, tras las persianas, un hombre solo, pero admirado por millones de cubanos, frente a las turbas de comunistas que han ocupado varias manzanas a la redonda de su domicilio, solo confirma la extrema debilidad de la dictadura cubana y su endeble presidente. Los cubanos que por convicción o por comprometimiento integran las maoístas brigadas de respuesta rápida deben saber que su actitud no solo es despreciable, sino también delictiva. Muchos cubanos y el mundo no se van a creer, ni borrachos, que Cuba vive un momento panglosiano, animado por cantatas revolucionarias y selfies infantiloides, cuando los ciudadanos empobrecidos carecen de libertad, comida y medicamento, mientras que Díaz-Canel salta en una improvisación a otra, cual conejo asustado. El presidente debe evitar siempre el infantilismo y las frivolidades, sobre todo cuando su figura está cuestionada interna y mundialmente, incluido el bloqueo reformista agazapado de la dictadura inviable, que ya identifica a Díaz-Canel como el mayor peligro para sus intereses, que pasan por una salida pacífica que los ponga a salvo de una primavera cubana, y no quieren acabar como Nicolás Ceausescu. El descomunal despilfarro de los escasos recursos estatales en la movilización contra la marcha del 15N es la mejor constatación del fracaso de la dictadura, que no vence ni convence porque está agotado y se ha visto obligado a una estruendosa marcha atrás con España tras el despojo totalitario de las credenciales a los corresponsales de la agencia EFE, cediendo ante la reacción contundente de Madrid, que no quedó satisfecha. Si el gobierno vive tan seguro de la simpatía y el aprecio que despierta en los cubanos, ¿por qué no dejó marchar a Junior García Aguilera desde el Parque del Quijote hasta el Malecón? ¿Tanto miedo le infunde un solo hombre, armado con una simple rosa blanca? Díaz-Canel vive huyendo de sí mismo desde que llamó a una guerra civil entre los cubanos el pasado 11 de julio, y ahora no ha tenido peor ocurrencia que esconderse tras una pañoleta y camisa roja con la imagen de Ernesto Che Guevara, viva estampa del fracaso revolucionario, mientras manda turbas paramilitares a acercar la casa de Junior García Aguilera y así impedirle salir. Todo ello en pleno siglo XXI. Manipular a jóvenes, adolescentes, es un recurso habitual de la dictadura, que ya presiona a los padres y demás familiares con hambre y cárcel, así como la pantomima de Díaz-Canel este día domingo, perdiendo el tiempo político y personal en el Parque Central, alcanzó cotas de ridículo espantoso y aumenta su desprestigio institucional y público. Los graves problemas de Cuba no se resuelven con tánganas, sino promoviendo cambios democratizadores perdurables, un diálogo nacional sin exclusiones. Persistir en el terror puede provocar una indeseable ola de violencia, o la apuesta de la casta verde oliva es ganar tiempo a ver si ocurre un milagro y llueve café en el campo. Cuando la nación reclama libertad política, pan y justicia, metas inalcanzables para el comunismo de compadres. Siguiendo con las noticias, libertad, el texto de Junior García Aguilera. La libertad es una palabra recurrente en los debates que hoy sostenemos los cubanos, sea en la cola del picadillo, en la mesa de dominó o en las redes sociales. Un texto del líder del archipiélago y principal promotor del 15N en La Habana, Junior García, fue leído el día domingo en París, durante un acto de solidaridad con el 15N en Cuba, los presos políticos y de tributos de memoria del cubano asesinado por la policía en La Guinera. Reproducimos el texto de García Aguilera, rodeado por turbas de paramilitares castristas, con tal de impedirle que marche en solitario el día domingo en la céntrica avenida 23 en La Habana. Cuentan que algunos esclavos, llegada la hora de su libertad, se resistían a ser libres. No todos habían experimentado el cebo o la furia del látigo. Algunos eran extremadamente mansos y obedientes, otros habían desarrollado empatía por sus amos, gozaban del buen privilegio o simplemente agradecían tener asegurado el techo y el plato de comida. Dejar de ser esclavos era, para algunos, una aventura demasiado arriesgada.
La libertad es una palabra recurrente en los debates que hoy sostenemos los cubanos, ya sea en la cola del picadillo, en la mesa de dominó o en las redes sociales. El pasado 11 de julio, la libertad fue un reclamo que estuvo presente en muchas de las protestas a lo largo del país. También, sin dudas, es un motivo frecuente en canciones, poemas y discursos. Pero en definitiva, ¿qué es la libertad? Podemos definirla sin ponernos demasiados abstractos o ambiguos. Los diccionarios hablan de la facultad humana de poder elegir sin coacción. Sus opuestos serían la opresión, la cárcel o la esclavitud. Los poemas hablan de la satisfacción de los deseos. Los filósofos teorizan sobre los límites y responsabilidades. Jesucristo habló de conocer la verdad como condición para ser libres. Cada quien dibuja su propia definición según su sensibilidad y su lenguaje. Libertad para mí es el espacio de los derechos que un individuo alcanza dentro de un consenso social. Y ese espacio se estrecha o se ensancha cuando te comparas con otros individuos. Lo mismo ocurre con los grupos, las comunidades, las naciones. Un país al compararse con otro podría medir, por decirlo así, el diámetro de su libertad. No es un asunto tan simple, es cierto, hay culturas donde se permiten o se prohíben cosas totalmente ajenas a nuestro consenso moral, económico, político, social y cultural, pero afortunadamente existe una norma universal llamada derechos humanos, y aunque en Cuba no se vendan en los estanquillos ni salgan a páginas completas en los diarios, aunque para algunos suena a oposición o disidencia, nuestro archipiélago es firmante de esta declaración. Desafortunadamente, leer los 30 artículos que aparecen allí es descubrir que nuestro diámetro de libertad es más angosto de lo que pregonan los defensores furibundos del régimen. Sencillamente, algo tan elemental como gritar que las calles son de los revolucionarios y armar con palos a una parte de la sociedad contra otros es una forma inequívoca de segregación, una especie de apartheid criollo, un fascismo tropical intolerable. Curar todo ese odio inoculado por décadas sin reproducirlo en su versión opuesta será un gran reto que debemos alcanzar como nación. El nuevo pacto social que nos toca construir lleva un debate que supera los simulacros de diálogos impulsados por el poder, donde no se asume un solo compromiso. Las rondas de quejas no sirven para nada, a menos de que exista una voluntad real de transformación. Encontrar el punto de equilibrio entre justicia social, Estado de Derecho, prosperidad, democracia plural y soberanía ciudadana será un desafío que debemos asumir sin prejuicios, adoctrinamientos, dictadura de las mayorías o resentimientos. Martí decía que ser cultos es el único modo de ser libres, pues nos toca cultivarnos en un debate y la acción ciudadana para acabar de ensanchar de una vez por todas el diámetro de nuestras libertades. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias antes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.